Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre Israel y el ataque que han emprendido en contra de Irán. En las últimas horas, el gobierno de Israel, el primer ministro y también varias personas cercanas a los puestos de poder han señalado que Israel ha comenzado una ofensiva en contra de Irán, específicamente en contra, digamos, de los altos mandos militares de la Guardia Revolucionaria de Irán, también en contra de los lugares que contenían, digamos, el desarrollo nuclear, porque el fondo de este ataque ha sido que Irán estaba desarrollando armas nucleares y que Israel entendía que no podía dejar que eso ocurra y que bajo cualquier tipo de negociación no lo iba a impedir porque Irán estaba muy cerca de conseguir armas nucleares. Esto ha generado una reacción en varias partes del mundo porque principalmente el conflicto de Israel con Irán es uno de los conflictos más importantes, digamos, de la geopolítica mundial. Por un lado, obviamente, desde Irán se han rechazado por completo estos ataques y se ha dicho que se va a buscar venganza, digamos, se han usado esos términos. Y por otro lado, el gobierno de Donald Trump, Estados Unidos, uno de los principales actores en Medio Oriente, lo que ha dicho es que le parece muy bien que esto haya ocurrido, que ha sido una noticia excelente, digamos, más allá de que Estados Unidos como gobierno ha señalado que no ha estado involucrado en estos ataques. Hay bastante que analizar para ver especialmente qué va a significar, porque han comenzado ayer, no van a terminar por lo que se han dicho por varios días, y por otro lado esto va a cambiar por completo la configuración de Medio Oriente. Ya hubo un comunicado, alguna especie de comunicación del grupo terrorista Hezbollah, por ejemplo, parte, digamos, de la red de Irán, que han señalado que no van a buscar ningún tipo de ataque para vengarse, no van a tratar, digamos, de igualar la cancha con Israel, lo cual es una noticia que también te da bastante para analizar en este caso. Y para poder conversar sobre estos temas nos acompaña el investigador y analista político Hugo Achá. Bienvenido, Hugo. ¿Cómo estás, apreciada Araceli? Un placer, a tus órdenes. ¿Nos puedes ayudar a entender el contexto en el que ha ocurrido este ataque de Israel? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿A quiénes, digamos, se ha buscado enfocarse? ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias a corto plazo de esta situación? Bueno, para entender la operación León Ascendente, uno no puede concentrarse, por impresionante que sea, todo el despliegue estratégico, táctico, tecnológico de las Fuerzas Armadas de Defensa de Israel, las IDF, sin entender el principio del nunca más. El principio del nunca más es algo que permea la política de Israel independientemente de la inclinación ideológica, de la posición partidaria. Y está anclada en la idea de que después de lo sufrido por el pueblo de Israel durante la Segunda Guerra Mundial y el denominado Holocausto, con la pérdida de más de 6 millones de vidas, la base fundamental de Israel es la preservación y protección de su pueblo y el asegurar su sobrevivencia. Cuando uno entiende esto, puede entender muchas cosas. Puede entender la Guerra de los 6 días, puede entender operaciones preventivas, puede entender las operaciones del Valle de Beká, puede entender inclusive operaciones de decapitación nuclear que ya sucedieron anteriormente. Tal vez la más recordada, la Operación Ópera o Operación Babilonia, que se dio en 1981, cuando en una operación similar en ciertos aspectos a esta Operación León Ascendente, Israel destruyó el reactor iraquí de Osirak y dejó a Saddam Hussein sin una opción viable para conseguir armas nucleares. El problema de hoy, apreciada Araceli, es que es mucho más grave, como lo ha reconocido el mismo Rafael de Grossi, el encargado de la Agencia de las Naciones Unidas para el control de la energía nuclear. Irán había incumplido todos sus compromisos. Isfahán y otros lugares, sin duda, habían llegado a un punto en el enriquecimiento de los elementos necesarios para la construcción, se indica, de al menos 9 armas nucleares viables, que violaban ese principio y colocaban a Israel en una postura en la que ya no podía dilatarse más el proceder a una solución, a una resolución de este tema para, como lo dijo Benjamín Netanyahu, asegurar la sobrevivencia de Israel. Un último punto que te quiero señalar en ese aspecto que creo que es esencial. Esta es una vindicación de aquella famosa conferencia de prensa de 2018, tú recordarás, apreciada Araceli, cuando Benjamín Netanyahu se paró frente a las cámaras y desnudó, inclusive en aquel momento colocando en una posición muy incómoda a la administración del presidente norteamericano Barack Obama, que después se negó a recibirlo, demostrando punto por punto cómo
Irán había violado todos los compromisos del entonces aún existente acuerdo de energía nuclear y cómo había burlado los controles de la agencia correspondiente de las Naciones Unidas. Y justamente lo que dice en su mensaje Benjamín Netanyahu ayer es, claro, hemos vivido un holocausto, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, y lo que tenemos en la puerta es un holocausto nuclear que no podemos permitir que ocurra. En ese sentido, quería preguntarte por la respuesta que pueda tener Irán a este caso, porque normalmente se han enfrentado indirectamente, tal vez la estrategia de Irán ha sido un poco más a través de sus proxies, ir cerrando el espacio de acción de Israel, pero este enfrentamiento directo que se puede generar puede ser muy preocupante para la región. Así, ¿cuál crees que va a ser la respuesta de Irán? Bueno, mira, esto puede sonar duro, pero en realidad Irán ha estado en una guerra constante y permanente contra Israel y contra Occidente. No ha hecho un secreto de esto. Eligió la denominada guerra híbrida, reforzó a través de sus proxies sus capacidades de agresión, se vinculó íntimamente con el crimen transnacional organizado, lo incorporó en su ecuación estratégica y participó activamente en situaciones que son innegables, apreciada Araceli. Si vamos a negar la participación de Irán en, por ejemplo, las restricciones a la navegación que ejercen los hutíes en Yemen, si vamos a negar la participación de Irán en el conflicto en Ucrania, a donde es uno de los principales proveedores de drones de ataque para la Federación Rusa, si vamos a negar que Irán es uno de los mayores valedores del régimen de Venezuela en muchos aspectos, incrementando sus capacidades y participando, por ejemplo, no solo en el narcotráfico, sino en la trata y tráfico de personas que se dirigen hacia la frontera sur de los Estados Unidos, si vamos a negar que Irán tuvo una participación directa en los ataques terroristas de octubre del 2023 perpetrados en contra de Israel, entonces vamos a negar situaciones que de hecho demuestran que Irán ha estado en guerra contra Occidente, en guerra contra Israel. Lo que ha quedado al desnudo es que en esta persecución obsesiva, que creo que ha sido muy bien graficada por el heredero del Shah de Irán, el señor Reza Pahlavi, se ha seguido una línea obsesiva de confrontación con Occidente y con Israel, centrando casi todos los recursos en la construcción de este programa nuclear. En desmedro no solo del desarrollo del propio pueblo iraní, de sus necesidades, sino inclusive de sus capacidades de defensa. Independientemente de lo que se pueda decir hoy día, está claro que, para responder a tu pregunta, si no es en el ámbito de lo híbrido, las capacidades que tiene Irán de una retaliación, de una represalia, son limitadas. Se han publicado videos, algunos de ellos desmentidos, de aeronaves de la Fuerza Aérea Israelí reabasteciendo en vuelo sobre cielos iraníes. En realidad parece ser de que se trata de un KC-135 reabasteciendo un F-16 sobre espacio aéreo sirio, lo que ya de por sí es impresionante, ¿no es cierto? Regresando de operaciones de ataques sobre Irán. Y que, vuelvo a reiterar, no demuestran que Irán tenga una capacidad de esta naturaleza. Y a ello hay que añadirle algo que ha sido nuevamente demostrado: la capacidad en la precisión y en el uso de la inteligencia, la decapitación de los principales mandos militares, Bagheri, el mando de la Fuerza Aérea, el mando del Pasdarán, el mando de la Guardia Revolucionaria, al mismo tiempo que quiero hacer notar que no se ha tocado aún a ninguno de los denominados líderes políticos religiosos. Creo que Israel juega, como lo ha hecho en muchas otras ocasiones, un ajedrez que no solamente está en lo geopolítico, sino también en el manejo de la situación interna iraní. Ya para terminar, quería preguntarte justamente por este ajedrez, porque para mí el tema del Medio Oriente es un poco como jugar ajedrez, pero en 4 dimensiones. Es bien complicado de entender, pero hay factores que no son los que están necesariamente en Medio Oriente. Si no tienes el factor, digamos, Estados Unidos y el factor, digamos, del resto de la comunidad internacional. ¿Cuál es el rol que puede haber jugado Estados Unidos en este caso en particular, y cuál crees que es la reacción que va a tener la comunidad internacional frente a lo que va a venir ocurriendo estos días? Bueno, la participación de Estados Unidos oficialmente, quiero resaltar esto oficialmente, porque en los canales de inteligencia y en la cooperación en defensa estoy completamente seguro de que ha habido una coordinación y un aviso adecuado.
Me parece que los Estados Unidos intentan mostrar una posición que le permite el día de mañana jugar un rol de mediación. Cuán creíble o no este rol llegue a ser, resta por verse. Yo recomiendo, para quien quiera comprender la región, que siga al señor David Keyes. David Keyes en español, era el vocero y principal asesor político de Benjamín Netanyahu en su anterior gestión como premier israelí. Es notable la manera y la claridad con la que este ciudadano hace el análisis de la situación estratégica. Ojo, no solamente por el hecho de lo que señala a partir de la supervivencia de Israel y de su posición como ciudadano de Israel, sino en lo que acabas de preguntar, apreciada Araceli. Cómo el día de mañana debe haber un Irán orientado hacia la democracia, cómo el día de mañana Irán debe volver a ser lo que en algún momento casi obtuvo bajo el liderazgo del Shah. Hay que recordar, porque mucha gente, sobre todo los jóvenes, no recuerdan, apreciada Araceli, que antes de 1979 Irán lideraba ese ámbito y esa parte del mundo, demostrando una tendencia a la modernización que fue aniquilada bajo la denominada Revolución Islámica. Así que creo que desde ese punto de vista todavía resta por verse si esto se limitará a una operación de decapitación de capacidades nucleares, de aniquilación del liderazgo militar, o si será el fermento para un cambio que creo que el pueblo iraní ha demostrado en múltiples oportunidades que quiere a través de una resistencia civil. Ciertamente creo que para el público en general ha sido un suceso bien difícil de esperar y también de entender debido a las complejidades que hay en la región, ¿no? Políticas, sociales, económicas y también religiosas, porque dentro de todo esto también se inserta no solo en el problema que tiene Israel en Gaza, sino también en el enfrentamiento de Irán con Arabia Saudita y con el resto de países en la región que de repente tienen otras tendencias religiosas. Así que va a ser un tema de análisis importante, qué es lo que vaya pasando en los próximos meses en esa parte del mundo y cómo influye también, por ejemplo, en América Latina con el tema de Venezuela, específicamente por sus vínculos con Irán, en todo caso. Muchas gracias por acompañarnos, Hugo. Un placer como siempre, a sus órdenes. Vamos a una pausa y volvemos.